Muy bien, pues si les parece, vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Como siempre, volviéndolo a una ofrenda, si están de acuerdo, vamos a ofrecerle al Señor este ratito que separamos de nuestro tiempo, de nuestra vorágine, de nuestra prisa, de nuestro estrés, y vamos a dejarnos instruir por Él, porque nunca va a dejar de dar paz la palabra de Dios en la mente del hombre. No hay mejor remedio, ni mejor ungüento. Si es que vamos a empezar por agradecerle todo lo que hace por nosotros, desde darnos la vida, la salud, alimento, vestido, comida, sustento, casa, familia. Es demasiado. Pero también vamos a ofrecerle nosotros. Recuerden que a Dios le gusta tener trato con los hombres. Yo te doy, pero tú me das. Vamos a ofrecerle lo que Él más quiere de nosotros, que seamos buenos con el prójimo. Vamos a ofrecerle lo mejor de nuestro testimonio en esta vida. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a estudiar si les parece. Estamos en la página número 429 de nuestro catecismo. Y voy a leer ya para terminar el tema de la unción de los enfermos, un pequeño resumen, ya que recorrimos el tema, pero el catecismo viene estructurado así. Normalmente termina un tema y nos ofrece un pequeño resumen para recordar los puntos más importantes. Por lo tanto, comienzo el resumen. Estamos en el numeral 1524, hablando sobre la unción de los enfermos y el último viático, como decimos, ¿verdad? Que no es más que la despedida del mundo, si ustedes me permiten esa palabra. Y dice, queridos amigos, en el numeral 1526, resumen. ¿Está enfermo alguno entre ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo. Y el Señor hará que se levante. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Esto lo escribió Santiago, el primo hermano de nuestro Señor Jesucristo, en su carta, capítulo 5 versículos 14 y 15. Y nos dice el numeral 1527. El sacramento de la unción de los enfermos tiene por fin conferir una gracia especial al cristiano que experimenta las dificultades inherentes al estado de enfermedad grave o también de vejez. Ya lo decíamos. No es más que un auxilio de Dios. Pero recuerden, amigos, que no es para todos. Ojalá los santos óleos y la unción de los enfermos y el santo viático fuera un regalo para todos los seres humanos al morir. No, hombre, miren, si hiciéramos cuentas y si cirniéramos en una pequeña coladera, son pocos los que reciben este don de Dios. Y siempre son aquellos que lo merecen, ¿eh? Jamás lo va a recibir alguien que no lo mereció.
¿Por qué? Porque Dios no es injusto. Ya lo decíamos, es como Dios no manda a nadie al infierno. Se van al infierno las almas que eligieron ese destino. Dios no manda a nadie al cielo, tampoco. Se van al cielo los que pagaron el precio con su testimonio aquí en la tierra. Guardaron los mandamientos de Dios y pagaron lo que se debe pagar para llegar al cielo. Y los distraídos pues están en el purgatorio, porque creían y no creían. No fueron tan malos para mandarlos al infierno o ir al infierno, ni son suficientemente buenos para entrar al cielo, donde se debe entrar perfectamente puro, blanquísimo, casi transparente. Por eso hay que insistir en esto, amigos. El destino del alma lo determina cada alma, no hay más. Dice la Biblia que ni siquiera el hombre puede salvar a sus hijos. La salvación de las almas, amigos, es individual. Yo solo me puedo salvar a mí mismo. Yo no puedo salvar a mis hijas, a mi esposa. No, puedo ayudarlos, evangelizarlos, conducirlos, pero el juicio va a ser individual. Les invito a que me digan dónde dice que el juicio va a ser en familia, va a dar en grupo. No, es individual. Nadie puede salvar a otro. Solo se puede salvar a sí mismo si guarda los mandamientos de Dios. Pero seguimos aquí en el numeral 1528. El tiempo oportuno para recibir la santa unción llega ciertamente cuando el fiel comienza a encontrarse en peligro de muerte por causa de enfermedad o de vejez. Volvemos a lo mismo. Es un auxilio de nuestro Señor para los que Él ama. No es un auxilio general. No es un auxilio que se le da a todos los que mueren. No, por supuesto. Para ser amigos de Dios hay que aceptar su amistad, es decir, su gracia. Y al recibir su gracia, pues tenemos que renunciar a muchísimas cosas en el mundo para no perder esa gracia. Y miren el premio tan inmenso que estamos descubriendo. Un pase al cielo directamente. Miren, está en el canon de la iglesia que quien se confiesa, comulga y recibe la santa unción y muere, no pasa por el purgatorio. ¿Me están escuchando bien? Va directamente al cielo. ¿Por qué? Por lo que estoy diciendo. Pues no es para todos, ni sale en un boleto de lotería. Es para quien se lo ganó. Recuerden que decíamos en la clase pasada que Dios va a pagarle a cada cual según sus actos, según su conducta. Por lo tanto, estas personas son elegidas. Y son muy pocas, ¿eh? Hay que decirlo siempre y repetirlo mil veces. Recuerden que la puerta de la perdición es ancha y alta, y es donde entra la masa. Y la puerta de la salvación es pequeñita, bajita, angostita. Y para entrar hay que agacharse. Y adentro hay espinas y hay amargo. No, por eso todo el mundo se va a la puerta grandota. Pero miren, aquí está la diferencia al morir. Es gran diferencia, sin duda. Pero continuamos. Numeral 1530. Solo los sacerdotes, es decir, los presbíteros y los obispos, pueden administrar el sacramento de la unción de los enfermos. Para conferirlo, emplean óleo bendecido por el obispo o, en caso necesario, por el mismo presbítero que celebra. Miren, esto no lo puede celebrar un laico, un inspirado, un diácono, una monjita, un inspirado. No, tiene que ser alguien ordenado. Tiene que haber recibido el orden sacerdotal. Porque representa a Cristo.
Es en realidad Cristo quien está señalando al moribundo en la persona del sacerdote. Por eso es que no puede ser nadie más absolutamente. Pero continuamos en el 1531. Sobre este resumen de la Santa Unción. Lo esencial de la celebración de este sacramento consiste en la unción en la frente y las manos del enfermo, en el rito romano o en otras partes del cuerpo en el rito oriental. Unción acompañada de la oración litúrgica del sacerdote celebrante que pide la gracia especial de este sacramento. Como decíamos, es un ritual. No solo te pongo aceitito en la frente y que Dios te reciba, no, hay un ritual que se debe seguir puntualmente. El sacerdote debe llevar su librito de rituales para llevarlo a cabo tal como Dios lo manda, sin errores, sin defectos, porque es la despedida del ser humano de la tierra. Y por último, el número 1532. La gracia especial del sacramento de la unción de los enfermos tiene como efectos, fíjense, esto es lo que gana el moribundo que recibe este gran sacramento. La unción del enfermo a la pasión de Cristo para su bien y el de toda la iglesia. Perdón, la unión del enfermo a la pasión de Cristo para su bien y el de toda la iglesia. Dos, el consuelo, la paz y el ánimo para soportar cristianamente los sufrimientos de la enfermedad o de la vejez. Tres, el perdón de los pecados si el enfermo no ha podido obtenerlo por el sacramento de la penitencia. Piense todos los bienes de la unción. Cuatro, el restablecimiento de la salud corporal si conviene a la salud espiritual. Y cinco, la preparación para el paso a la vida eterna. Y esto es lo valioso de la unción. Y aquí termina este tema. Y ahora iniciaremos el último tema sobre los sacramentos. Y estamos hablando, amigos, de que el sacramento más importante y saludable para la iglesia será siempre y por siempre el del sacerdocio. Pero también hablamos también del de la familia, del matrimonio. Recuerden que los dos sacramentos, como se les llama en la iglesia, que son el sacramento del orden sacerdotal y el sacramento del matrimonio, se les llama sacramentos al servicio de la comunidad. Porque esos son el bautismo en mi beneficio, la confirmación, la primera comunión, todo eso es para alimentarme, para prepararme, para hacerme un buen miembro de la iglesia. Pero estos dos sacramentos son para el servicio de la comunidad. Es decir, el sacerdocio no trabaja para sí mismo, trabaja para la comunidad. El matrimonio no debe trabajar para sí mismo, debe trabajar para la comunidad. Crear una familia sana, saludable, buena, que ayude a todos los demás. Por eso son en servicio de la comunidad estos dos sacramentos, que son sacramentos, no son contratos, ¿verdad? Como suele decirse a veces, por ejemplo, del matrimonio, ¿no? O de el contrato social. No, aquí el matrimonio lo vamos a ver como sacramento. Es decir, como un misterio que Dios dejó aquí en el planeta Tierra para que lo cumplamos. A veces lo entendamos o no. Lo importante es cumplirlo con fe, porque Dios no se equivoca. Pero
comenzamos leyendo este capítulo tercero, los sacramentos al servicio de la comunidad. Numeral 1533. Y nos dice el catecismo: el bautismo, la confirmación y la Eucaristía son los sacramentos de la iniciación cristiana. Fundamentan la vocación común de todos los discípulos de Cristo, que es vocación a la santidad y a la misión de evangelizar al mundo. Confieren las gracias necesarias para vivir según el Espíritu en esta vida de peregrinos en marcha hacia la patria celestial que llamamos el cielo. Otros dos sacramentos, el orden y el matrimonio, están ordenados a la salvación de los demás. Contribuyen ciertamente a la propia salvación, pero esto lo hacen mediante el servicio que presentan a los demás. Confieren una misión particular en la iglesia y sirven a la edificación del pueblo de Dios. En estos sacramentos, los que fueron ya consagrados por el bautismo y la confirmación para el sacerdocio común de todos los fieles, pueden recibir consagraciones particulares. Los que reciben el sacramento del orden son consagrados para, en el nombre de Cristo, ser los pastores de la iglesia con la palabra y con la gracia de Dios. Por su parte, los cónyuges cristianos son fortificados y como consagrados para los deberes y dignidad de su estado. Por este sacramento se vuelven especiales en la creación. Y es cierto. Miren, solo pensemos algo brevemente. ¿Qué haríamos sin sacerdotes? Yo creo que pues, seríamos el club de Rotarios o un club deportivo. No, lo que trae vida, santidad, salvación, perdón, limpieza, son los sacerdotes. Por eso están al servicio de la comunidad. Los sacerdotes no se ordenan en beneficio propio, más bien les espera una lucha, les espera soledad, se alejan de su familia, de sus seres queridos. De eso nos está hablando el catecismo. Es un llamado y una contestación a ese llamado. Pero, insisto, miren, ¿qué haríamos sin sacerdotes? ¿De qué servirían los templos sin sacerdotes? Absolutamente de nada. ¿Y qué haría el pueblo sin sacerdotes? Pues ser, por lo que voy a decir, una manadita de borreguitos, ¿verdad? Por ahí sin sentido en el mundo. No, amigos, cada sacerdote es Cristo mismo, repetido tantas veces como sacerdotes haya viviendo en el mundo. Pero continuamos en el artículo 6, ya hablando concretamente del orden sacerdotal. Numeral 1536. El orden es el sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la iglesia hasta el fin de los tiempos. Es pues el sacramento del ministerio apostólico. Comprende 3 grados: el episcopado, el presbiteriado y el diaconado. Sobre la institución y la misión del ministerio apostólico por Cristo, ya se ha tratado en los primeros números 874 y 876. Aquí solo se trata de la realidad sacramental, mediante la que se transmite este ministerio de amor y de servicio. Miren, ¿a qué se refiere lo que acabo de leer? En la iglesia solo hay 3 grados, solo hay 3 grados de autoridad en la iglesia. Uno, y el primero,
Fíjense, son los presbíteros. La palabra presbítero quiere decir anciano sabio. Eso quiere decir la palabra. Un presbítero ya estudió el seminario como 15 años mínimo. Ya se le considera un anciano sabio, se llama presbítero. Y luego sobre ese orden está el obispo. El obispo. ¿Qué quiere decir la palabra obispo? Quiere decir, amigos, el vigilante. El obispo es el que vigila. ¿A quién vigila? Pues a los presbíteros y a los diáconos, que es el tercer orden reconocido. Y ese tercer orden son los diáconos. ¿Qué quiere decir la palabra diácono? Quiere decir auxiliar, servidor, asistente de. Por lo tanto, amigos, solo hay diáconos que son auxiliares, solo hay ancianos sabios y solo hay vigilantes del rebaño. No hay nada más. Han oído que cardenal, que monseñor, esos títulos son ahora sí que totalmente humanos. Miren, todos los cardenales y obispos y el papa son todos obispos, es decir, vigilantes. El papa es obispo, es el obispo de Roma. Claro que fue elegido entre hermanos para dirigir a los hermanos, pero sigue siendo obispo, no sube de rango, sigue siendo un obispo, pero con la facultad dada por todos los hermanos para gobernarlos. Pero, insisto, solo hay estos tres rangos. Diácono, que es asistente, presbítero, que es sabio, y obispo, que es el vigilante, el que vigila el rebaño. Esos son los tres rangos de autoridad en el orden episcopal. Pero continuamos. Numeral 1537. El nombre del sacramento del orden. La palabra orden designaba en la antigüedad romana cuerpos constituidos en sentido civil, sobre todo el cuerpo de los gobernantes. Ordinatio designa la integración en un ordo. En la iglesia hay cuerpos constituidos de la tradición, no sin fundamentos en la Sagrada Escritura. Llama desde los tiempos antiguos con el nombre de taxeis en griego, de órdenes en latín. Así la liturgia habla del ordo episcoporum, del ordo presbytorium y del ordo diaconorum. También reciben este nombre de ordo otros grupos, los catecúmenos, las vírgenes, los esposos y las viudas. Miren, de ahí viene el nombre ordenación, de la palabra ordo. Y decíamos que la palabra ordo se origina de la liturgia. Ordo es el que sirve, el que llama a servir a los demás. Por lo tanto, cuando un sacerdote es ordenado, por así decirlo, es entregado a la sociedad para servirla. Cuando un matrimonio es santificado en el matrimonio en la misa, está siendo santificado y enviado a la sociedad para que la mejore, para que haga una familia bonita, buena, agradable a Dios. Si se fijan en cierta manera, es lo mismo. Pero continuamos, queridos amigos, en este numeral 1538. La integración en uno de estos cuerpos de la iglesia se hacía por un rito llamado ordinatio, acto religioso y litúrgico que era una consagración, una bendición
o un sacramento. Hoy la palabra ordinatio está reservada al acto sacramental que incorpora al orden de los obispos, de los presbíteros y de los diáconos, que va más allá de una simple elección, designación, delegación o institución por la comunidad, pues confiere un don del Espíritu Santo que permite ejercer un poder sagrado, sacra potestas, que solo puede venir de Cristo a la iglesia. La ordenación también es llamada consacratio, porque es un poner aparte, es un investir. Por bien es llamada consacratio porque además es un invertir por Cristo mismo a la persona para su iglesia. La imposición de manos del obispo con Cristo mismo para su iglesia es la ordenación consacratoria. Constituye el signo visible de esta consagración. Y recuerden que estos tres dones son una consagración que solo puede realizar el obispo. Tanto a un diácono como un presbítero, como un obispo, debe haber un superior que le imponga las manos, porque al imponer las manos transmiten desde lo alto el poder de Dios. Así como Moisés le impuso las manos a su hermano Aarón, el día que lo invistió como sacerdote, a partir de ese momento quedó para siempre esta costumbre de imponer las manos al nuevo consagrado a Dios. Ya veíamos que son tres órdenes. El diácono, que todavía no puede celebrar misa, no puede confesar, todavía no puede consagrar en la misa. Ya puede participar en la misa, puede ayudarle al padre, puede leer las lecturas, puede llevar a cabo bautismos, matrimonios, pero no está ordenado. Para dar la bendición, perdonar los pecados y consagrar las hostias, solo el presbítero y solo el obispo. Que quede bien claro. De los tres órdenes, solo dos pueden ofrecer la bendición. Un diácono tampoco puede bendecir agua bendita. Por eso entendemos que el orden, el ortio, como dice aquí, es una señal que viene desde Dios, que se transmitió, fíjense, desde Moisés, desde él, ininterrumpidamente hasta el día de hoy. A nuestros obispos que conocemos, alguien les impuso las manos. Y a los obispos que les impusieron las manos a ellos, alguien les impuso las manos. Y así hasta llegar a San Pedro, ¿quién le impuso las manos? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A ti te digo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el mal no la podrá vencer jamás. Ese fue la imposición de las manos. A ti te entrego las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Tenga por seguro que ahí lo bendijo con las manos, transmitiéndole todo el poder del Espíritu Santo, que tiene que ser a través de la cabeza donde reside la razón, el raciocinio, nuestra semejanza con Dios. Por lo tanto, amigos, el sacerdocio es vital para nosotros. Repito la pregunta del principio, ¿qué haríamos, amigos, sin sacerdotes? ¿Dónde nos podrían perdonar los pecados? ¿Dónde podríamos alimentar nuestro espíritu con la carne y la sangre de Cristo? Sería otra cosa, no sería este mundo, sería otra civilización. Y esto demuestra, amigos, perdón, el poder de Cristo sobre lo creado por Él mismo. Por eso todo es antes de Cristo y después de Cristo, todo, lo humano, lo histórico, lo religioso, lo espiritual.
todo absolutamente, porque es el Dios hombre. Pero vamos a continuar, queridos amigos. Numeral 1539. Y siguiendo precisamente sobre este tema, el sacramento del orden en la economía de la salvación, el sacerdocio de la antigua alianza. El pueblo elegido fue construido por Dios como un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Lo dice el libro del Éxodo, capítulo 19, versículo 6. Pero dentro del pueblo de Israel, Dios escogió una de las 12 tribus, la de Leví, para el servicio litúrgico. Dios mismo es la parte de su herencia. Un rito propio consagró los orígenes del sacerdocio de la antigua alianza. En ella, los sacerdotes fueron establecidos para intervenir en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados, como lo dice la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 1. Instituido para anunciar la palabra de Dios y para restablecer la comunión con Dios mediante los sacrificios y la oración. Este sacerdocio de la antigua alianza, sin embargo, era incapaz de realizar la salvación, por lo cual tenía necesidad de repetir sin cesar los sacrificios, y no podía alcanzar una santificación definitiva, que solo podría ser lograda por el sacrificio de Cristo. Y miren, voy a tratar de explicar esto brevemente. Antes de el sumo sacerdote Aarón, no había religión, hermanos. No había, no había sacerdotes. Había hombres de Dios, había profetas, había reyes que instruía a Dios. Pero fue a través del Éxodo, en cuanto cruzaron el mar muerto, el mar rojo, perdón, Dios les ordenó fundar la religión, tal cual, con ritual, con adoración y con sacerdotes. Y vemos claramente que Dios le dice a Moisés, vas a ungir a tu hermano Aarón, que son de la tribu de Leví. Y miren qué interesante lo que ocurrió. Leví no recibió ninguna propiedad en herencia, ni él ni sus hijos. Cuando murió Jacob y en su lecho de muerte dictó su testamento, a cada uno de sus 11 hijos le dio su terreno. A Judá, donde está Jerusalén, a Benjamín también. A Rubén, a todo mundo le regaló su terreno en herencia. Pero Dios le dijo que a Leví no le dejara nada. Fíjense qué interesante. Dijo Dios, a Leví no le dejes propiedades ni terrenos, porque Leví se va a dedicar a mi servicio, a mi altar, a mi templo. Él y todos sus hijos no se podrán dedicar a otra cosa. Y todos los 11 hermanos que recibieron herencia traerán todo lo necesario para que Leví tenga todo lo necesario para el culto, para construir el templo, para tener libaciones, para tener sacrificios. Esa fue la orden de Dios, amigos. Los levitas nunca tuvieron propiedades, pero nunca le faltaron animales para el sacrificio, ropa fina para construir sus ropajes, dinero para construir el templo. ¿Por qué? Porque las 11 tribus tenían la obligación divina de aportar dinero. Todo el mundo tenía que aportar lo que tuviera, oro, plata, bienes, hasta frutos, todo lo que se pudiera vender y convertirlo en dinero. Pero Leví no aportaba nada. Los hijos de Leví solo se encargaban del templo. Eso sí, nadie más podía encargarse de los asuntos del templo, amigos. No podía haber un sacerdote de Judá, ¿eh? Ni un sacerdote de Rubén, no.
Todos los sacerdotes tenían que venir de la tribu de Leví. Y no solo eso, ¿eh? También todos los cantores, todos los acólitos, todas las personas que auxilian en el altar, manejando los copones, los acetres, todo el personal del templo, incluidas mujeres para lavar todo y los ornamentos y telas sagradas, tenían que ser de la tribu de Leví. No podían participar ahí la tribu de Neftalí o la de Judá, como decíamos, no, solo ellos. Y fíjense, no debería faltarles absolutamente nada nunca. Porque si los otros 11 no daban todo lo suficiente para dar el culto debido a Dios, les caía un castigo terrible. Aquellas tribus que fallaban con su tributo para Dios a través de Leví. Quedando claro eso, entendemos que la tribu de Leví fue aparte y siempre lo fue. Hoy la tribu de Leví, amigos, son los sacerdotes, los obispos, que tampoco pueden tener propiedades, si se fijan. Un sacerdote no puede poner una fábrica y dedicarse a ella. No, deben dedicarse a Dios, 100%, ciegamente, eternamente. Pero vamos a continuar, queridos amigos. Numeral 1541. No obstante, la liturgia de la iglesia ve en el sacerdocio de Aarón y en el servicio de los levitas, así como en la institución de los 70 ancianos, prefiguraciones del ministerio ordenado de la nueva alianza. Por ello, en el rito latino la iglesia se dirige a Dios en la oración consacratoria de la ordenación de los obispos de la siguiente manera. Y dice en el oriente, Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, tú que estableciste normas en tu iglesia, con tu palabra bienhechora, desde el principio tú predestinaste un linaje justo de Abraham, nombraste príncipes y sacerdotes, y no dejaste sin ministerio a tu santuario. Miren, y es cierto, está claro que miren, los sacerdotes no tienen que involucrarse en cosas del mundo. Si de hecho tienen que renunciar a su familia, a sus herencias, tienen que renunciar a su vida mundana, tienen que renunciar a casarse. Ah, miren, los sacerdotes por eso son eunucos sagrados y se han hecho eunucos a sí mismos. Un eunuco era un hombre que castraban para venderlo como esclavo y atender mujeres sin riesgo. Pero dice Jesús en Mateo 19, pero hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien puede entender, que entienda. El sacerdote no es que le prohíban casarse. El sacerdote que entra al seminario sabe que si quiere ser sacerdote no se puede casar. Es al revés. La iglesia no prohíbe que se casen los sacerdotes. Más bien le dice una persona allá en el quinto semestre del seminario, si te mueve el tapete una mujer, mejor cásate. No te lo prohíbo, mejor cásate. Porque si no vas a cometer pecados si te ordenas así. Insisto, es al revés. El verdadero estudiante de teología, el verdadero estudiante del sacerdocio, sabe él que no se va a poder casar nunca. Y tiene que aceptarlo. Y sobre todo, vivirlo. Es un mandamiento de Dios. Como les digo, hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos. Por el reino de los cielos, ¿eh? No por moda o por... Dice, y no todos pueden entender este lenguaje, solo aquellos a quienes se les permite. El sacerdocio es algo grandioso y la verdad nuestra salvación. Quien nos limpia los pecados nos alimenta el sacerdote. Quien nos anima el sacerdote. Quien nos guía en la adoración a Dios el sacerdote.
Sin él, ¿cuál religión? Seríamos un mercado, una empresa universal, ¿verdad? No, el sacerdote hace la diferencia, amigos. Él es el que nos acerca a Dios. Es la bisagra entre el cielo y la tierra, sin lugar a dudas. Pero continuó la lectura en el 1542 y dice, en la ordenación de presbíteros, la iglesia ora y dice, miren, Dios Todopoderoso y Eterno, ya en la primera alianza aumentaron los oficios instituidos como signos sagrados. Cuando pusiste a Moisés y a Aarón al frente de tu pueblo para gobernarlo y santificarlo, les elegiste colaboradores subordinados en orden y dignidad, que les acompañarán y secundarán. Así en el desierto multiplicaste el espíritu de Moisés, comunicándolo a los 70 varones prudentes, con los cuales gobernó fácilmente a tu pueblo. Así también hiciste príncipes a los hijos de Aarón, de la abundante plenitud otorgada a su padre. Fíjense qué bonita oración, que se sigue diciendo cuando se ordenan los sacerdotes. Y dice el 1543. Y en la oración consacratoria para la ordenación de diáconos, la iglesia confiesa, fíjense, Dios Todopoderoso, tú haces crecer a la iglesia, la edificas como templo de tu gloria. Así estableciste que hubiera 3 órdenes de ministros para tu servicio, del mismo modo que en la antigua alianza había elegido a los hijos de Leví para que sirvieran al templo y como herencia poseyeran una bendición eterna. Miren, es interesante ver que para la ordenación sacerdotal se siguen usando todavía fórmulas del Antiguo Testamento, porque es la misma ordenación. Ahora la ordenación la hace Cristo. En aquel tiempo la ordenación la empezó Moisés, el gran patriarca y profeta, y ordenó a su hermano, primer sacerdote de la historia, y después a sus hijos, como a todos los hijos que tuvo Aarón fueron sacerdotes. ¿Por qué? Porque se imponían las manos, como vemos aquí, unos a los otros. Pero continúo leyendo, amigos. Numeral 1544. Todas las prefiguraciones del sacerdocio de la antigua alianza encuentran su cumplimiento en Cristo Jesús, único mediador entre Dios y los hombres, como lo dice San Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Es Melquisedec, sacerdote del Altísimo, que aparece milagrosamente en Génesis 14, 18, y se le aparece a Abraham de la nada. Es considerado por la tradición cristiana como una prefiguración del sacerdocio de Cristo, único sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 5, versículo 10, y también el capítulo 6, versículo 20. Miren, este pasaje es muy extraordinario, porque, miren, ya decíamos que Dios inició la religión formalmente por ahí del año 1200 antes de Jesús, que es cuando ocurrió el Éxodo. Y al cruzar el Mar Rojo, fundaron la religión ya con sacerdotes, levitas, ayudantes, cantores, acólitos y todo lo necesario para el culto. Pero lo que estamos leyendo de Abraham ocurrió en el año 1850 antes de Jesús. Es decir, más de 1400 años antes del Éxodo. Por lo tanto, amigos, todavía no había sacerdotes, ¿eh? Estamos viendo que el primer sacerdote ordenado por Dios es Aarón.
y sus seguidores como Itamar. Pero aquí, ¿qué es lo que hace Dios? Entre Dios y los hombres debe haber siempre un sacerdote, que ya decíamos que es la bisagra, es el intermediario. ¿Qué hizo Dios? Se hizo aparecer un sacerdote en la figura de Melquisedec, que la palabra Melquisedec quiere decir el rey de Salem. Y la palabra Salem es el nombre de la ciudad de Jerusalén, que quiere decir la ciudad de la paz. Y entonces, no habiendo sacerdotes oficialmente, Dios hizo aparecer este Melquisedec, que todo mundo afirma que fue Jesús mismo, en una teofanía. Y miren qué le ofreció Abraham a este Melquisedec en un altar: pan y vino, pan y vino, nuestra Eucaristía hace 4000 años. Y fíjese, Dios aceptó esta ofrenda de Abraham de pan y vino. Ya decíamos, ¿por qué pan y vino? ¿Por qué no pidió Dios uvas o manzanas o un venadito asado? ¿Por qué no pidió un melón? ¿Por qué pidió, amigos, pan y vino? ¿Saben por qué? Pues porque nos hizo racionales a su imagen y semejanza. Y para que haya pan, debe haber ciencia humana, debe haber agricultura, sembrar la semillita, regarla, ayudarla a crecer, cuidarla, cortarla, trillarla, molerla, volverla harina, mezclarla con agua y luego, ¿qué creen? Meter la tecnología que nos hace semejantes a Dios, es decir, meterla al fuego. Ningún animal ha creado fuego, para que entiendan de lo que hablo. Ninguno, ¿eh? Y como dijo don Teofilito, ni creará. Por eso Dios le dice al hombre: dame de lo que haces tú, no de lo que yo te doy en la naturaleza. Dame de lo que haces. Insisto, para que haya pan debe haber mucho trabajo desde sembrar la semillita hasta que crezca, coseche, madure. Y para tener vino, amigos, es lo mismo. Yo les preguntaría, pues, ¿dónde hay árboles que den virotes? ¿O dónde hay pozos donde podamos sacar vino del más delicioso? No, para que haya vino es lo mismo. Debo sembrar la semillita de la vid, que crezca la planta de la vid y que logre tener frutos y ramilletes y ramos de uvas. Y luego, fíjense, presionar esas uvas, aplastarlas, sacarlas el jugo. Todo eso podemos decir que lo puede hacer cualquier animal, pero luego viene lo racional en el vino, lo que solo el hombre puede aportar con su semejanza a Dios. Es decir, ya viene exprimido el jugo, ¿qué hizo el hombre? Lo puso a fermentar. Y ahí está la tecnología, ahí está la ciencia que Dios nos dio. Al fermentar el vino se produce alcohol. Y eso es lo que le pidió Dios al hombre. Y terminó comparándolo con su propia sangre. Insisto, miren, lo que le pide Dios al hombre es lo que produce él. Dios no nos va a pedir cosas que son de él, ¿verdad? Insisto, como cosas de los árboles. No. A Dios hay que ofrecerle lo que hacemos nosotros. Y una buena manera y hermosa de ofrecerle a Dios lo que hacemos nosotros es nuestro trabajo, fíjense. Lo que hago con mis manos, transformo algo y lo convierto en otra cosa. Eso hay que hacerlo con mucho amor, porque en el fondo de las cosas estamos hablando de lo mismo. O sea, Dios le pide al hombre de lo que hacemos nosotros, lo que producimos nosotros. Puesto que todo lo de él de la naturaleza, pues más bien él nos lo está regalando a nosotros. Pero vamos a continuar, queridos amigos, en esta enseñanza del catecismo. Estamos en el numeral 1544 y sigue diciendo, dice,
decía, es Cristo único, somos sacerdotes según el orden de Melquisedec, santo, inocente, inmaculado, como lo dice Hebreos capítulo 7, versículo 26, que mediante una sola oblación ha llevado a la perfección para siempre a los santificados. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Es decir, mediante el único sacrificio de su, perdón, de su cruz. Y miren, quiero decirles algo. Cristo solo se sacrificó una vez y fue el Viernes Santo. Pero antes, en el culto del Antiguo Testamento, cada sábado sacrificaban animales y muchos, ¿eh? Bueyes, ovejas, becerros. Se tenía que repetir el sacrificio incruento, con sangre. Con Cristo no. Él solo lo llevó a cabo una sola vez. Y con esa una sola vez salvó al mundo y a la creación. Porque de ese sacrificio que ocurrió una sola vez, seguimos comiendo hasta el día de hoy. Algo que sería imposible si hubieran querido guardar vacas asadas hace 2000 años y guardarlas para comérselas en los siglos. No, por eso la carne de Cristo es verdadera comida. Perdón, la carne de Cristo es verdadera comida y su sangre sin duda es verdadera bebida. Debemos creerlo. Por eso cuando comulgamos, estamos comiendo un alimento del cielo, antiquísimo, viejísimo, que ya había consagrado a Abraham hace 4000 años. Que es producto del trabajo del hombre, lo decimos en la canción, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Que decimos, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Y decimos lo mismo, bendito seas, Señor, por este vino que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Sí, insisto, ni el vino ni el pan se dan por naturaleza. Tiene que intervenir el ser humano con su ciencia, con su tecnología. Pero continúa en el numeral 1544, el 45. El sacrificio redentor de Cristo es único, realizado una vez por todas. Por esto se hace presente en el sacrificio eucarístico de la Iglesia. Lo mismo acontece con el único sacerdocio de Cristo. Se hace presente por el sacerdocio ministerial, sin que con ello se quebrante la unicidad del sacerdocio de Cristo. Et ido solus Christus, es verus sacerdos, ali autem ministri eius, que quiere decir en español, y y por eso solo Cristo es el verdadero sacerdote. Los demás son ministros suyos. Y en efecto, recuerden amigos que en la misa ocurre un milagro muy grande. Si ustedes se fijan, cada que comienza la misa, lo primero que hace el sacerdote es besar el altar. Es lo que primero que debe hacer, besar el altar. Y miren, cuando el sacerdote besa el altar, se convierte él mismo en Jesús, en Cristo, aunque no lo crean, ¿eh? Eso no me interesa. Pero está escrito. Y entonces durante toda la misa, el sacerdote es Jesús. Por eso nos podemos arrodillar ante él. Porque mientras está celebrando es Cristo mismo, igual que el altar también es Cristo ahí tendido. Son misterios, ¿eh? Muy grandes, pero verdaderos. Y si recuerdan ustedes, al terminar la misa, lo último que hace el sacerdote es besar el altar otra vez de rodillas. Besa el altar y entonces se levanta y entonces, ¿qué creen? Deja de ser Jesús y vuelve a ser el Padre Juanito. Estos son milagros.
porque solo hay un sacerdote, es Jesús, los demás son sus ministros repartidos en todo el mundo. El que actúa en todas las misas, amigos, es Jesucristo mismo, disfrazado del Padre Juanito, del Padre Pedro, de los que quieran. Pero es Melquisedec, a la forma del Dios eterno y verdadero. Y esto, amigos, es lo que ha salvado a la iglesia. Como les digo, sin sacerdotes, goodbye iglesia, no existiríamos. O existiríamos como un grupo totalmente humano. Pero para terminar el día de hoy, numeral 1546. Dos modos de participar en el único sacerdocio de Cristo. Cristo, sumo sacerdote y único mediador, ha hecho de la iglesia un reino de sacerdotes para su Dios y Padre, como lo dice San Juan en el Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. Toda la comunidad de los creyentes es, como tal, sacerdotal. Los fieles ejercen su sacerdocio bautismal a través de su participación, cada uno según su vocación propia, en la misión de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Por los sacramentos del bautismo y de la confirmación, los fieles son consagrados para ser un sacerdocio santo. Y ahí termino, amigos, la clase. Se han oído decir que todos somos sacerdotes, profetas y reyes, todos. Y hemos de ejercer estas tres misiones los que somos casados en nuestra familia, en nuestra comunidad. Pero no somos sacerdotes del orden, eso solo los ordenados, como ya lo vimos, bajo el ortio. Así es de que es muy importante el sacerdocio para nosotros, para nuestra vida, para nuestra santificación, para estar sanos, para sentirnos perdonados, para sentirnos alimentados, escuchados. Yo los invito a que pidamos mucho por los sacerdotes, sacrifican demasiado en su vida. Ni idea tenemos lo que sacrifica un sacerdote, desde abandonar a su familia, recibir ingratitudes, obedecer al obispo a donde lo manden aunque no le guste. Es una verdadera entrega. O sea, ofrecerle nuestra oración por ellos a Dios nuestro Señor y pedirle a nuestro Padre que nos siga cuidando, que nos siga alimentando, que nos siga vistiendo. Y nosotros hay que ofrecerle que vamos a ser mejores, que le prometemos ayudar al prójimo en lo que podamos y al necesitado, que demos testimonio verdadero de ser hijos de Jesús. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga, los acompañe, los cuide de todo mal. Los quiero mucho y los espero la próxima, aquí mismo. Hasta entonces, muchas gracias a todos. Gracias, Gracias, buenas noches a todos. muchas gracias, Muchas señor Jaime. bendiciones. Que esté Ah, bien, que siga mejor. igual a todos, un abrazo a sus Muchas gracias, familias. maestro. Cuídese mucho. Muchas Dios gracias los por, bendiga. gracias por sus oraciones, me sirvieron mucho. Sí, Dios lo bendiga. Cómo no. Gracias. Bonita Igualmente. noche para todos.
Bendiciones. Gracias.